Hola, ¿cómo está usted? Pues hoy en el juicio final quisiéramos hablarle sobre los juicios de valor del presidente López Obrador. Eh, de- pues es sabido que el que habla mucho se equivoca mucho y el presidente López Obrador, a pesar de su enorme bagaje, pues 3 horas diarias de conferencia improvisada, abierta, pues resulta que lo hacen decir frecuentemente algunas tonterías y esto pues es aprovechado por supuesto por sus malquerientes. No es fácil el trabajo del presidente López Obrador, por supuesto que no es fácil de ninguna manera para él enfrentar siglos de gobiernos de la derecha. La izquierda es algo muy reciente. Los derechos humanos efectivamente empezaron a plantearse, por ejemplo, en el código de Hammurabi o bien en la religión del zoroastrismo, pero llevados a la práctica tienen muy poquito tiempo. Apenas en 1789, a partir de la Revolución Francesa, se empieza a hablar de la izquierda. ¿Y por qué se habla de la izquierda? Bueno, pues en términos netamente históricos, porque en la corte del rey en Francia se sentaban a la derecha los nobles, al centro los clérigos y a la izquierda los representantes del pueblo, de los plebeyos, podríamos decir, los que no eran ni marqueses, ni duques, etcétera. Un gobierno de izquierda, por lo tanto, pues tiene que enfrentar toda una carga histórica de siglos. Y no es fácil, por supuesto que no es fácil. Pero hoy vamos a referirnos concretamente a dos juicios de valor del presidente López Obrador que han resultado particularmente dañinos. Vamos a dividir este programa en dos partes. En la primera vamos a hablar de quién es, o mejor dicho, quién no es el señor Alfredo Jalife. Y en la segunda parte vamos a hablar de quién sí es Patricia Mercado, quienes han sido objeto de dos temerarios e infundados y muy equivocados juicios de valor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si le parece, vamos empezando con quién es el señor Alfredo Jalife. Bueno, pues su historia podría ser mucho la marxista en el sentido de que Alfredo Jalife fue concebido como producto de un abuso de poder de un árabe rico, el señor Jalife Rame, que violó o por lo menos sedujo por una relación de poder a su sirvienta, una señora de origen maya de apellido Barrios. Jalife fue creciendo así, vino de Mérida a la Ciudad de México, donde fue acogido, apoyado por un doctor de apellido Velasco, un médico importante dentro del Partido Revolucionario Institucional, que además pues era una persona con una ideología y que trabajó contra las armas nucleares. Y Alfredo Jalife le cargaba el portafolio y por esa razón él se dice premio Nobel, porque esta organización del doctor Velasco, quien además es abuelo de un exgobernador de Chiapas, el Güero Velasco, por cierto, empresario, propietario de centros de reclusión para migrantes, según se ha dicho, y a quien Jalife le hizo muchos negocios a través del periódico La Jornada. Bueno, pues el abuelo fue el que se llevó a Jalife y lo metió a la universidad a estudiar. Universidad en la que no fungió tanto como un estudiante de medicina, sino como porro. Él era un informante en los años 70. ¿Por qué lo podemos asegurar? Bueno, porque si usted revisa, ahora que está muy de moda y se quiso revisar y poner en duda la licenciatura del presidente López Obrador,
Pues usted entre a los archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México y lo reto y le apuesto y le regalo lo que usted quiera, que no va a encontrar su tesis. Y se supone que un médico debe tener una tesis, pero no me estoy refiriendo a la tesis del doctorado que él falsamente dice tener. No, tampoco a una tesis de maestría. No, me refiero a que Alfredo Jalife no tiene tesis de licenciatura. Está ahí porque es un porro y un informante. Y tuvo relaciones con otros porros. Uno de ellos es el muy respetado colega Julio Hernández López, el autor de Astillero. ¿Por qué? Porque la historia cambia, porque la vida cambia, porque hoy Julio Astillero, Julio Hernández, es el mejor periodista de YouTube. Sí, pero muchos años, décadas, militó en el Partido Revolucionario Institucional y era un porro en la Universidad de San Luis Potosí que le rendía cuentas personales a Luis Echeverría. Por eso, Julio Astillero tiene como invitado frecuente a Alfredo Jalife. Pero bueno, no estamos aquí juzgando al colega, no porque no lo podamos hacer, porque nosotros creemos que para que este país funcione, perro sí come perro. Pero vamos a seguir con Alfredo Jalife. Alfredo Jalife es detectado en la universidad por otro porro que se llamaba Eduardo Margolis. Y cuando pasa el movimiento estudiantil y la guerra sucia y cada quien se dedica a otras cosas, ocurre en Argentina un atentado contra la Asociación Mutualista Judía en Argentina, la AMIA, y pues hay muchos muertos. Y se teme que en México pueda ocurrir algo similar. De tal manera que Margolis contrata a Alfredo Jalife, la embajada de Israel le paga, con el propósito de que hablara mal de Israel. Y en las redes sociales, en Twitter y en las primeras que existieran, pues él pudiera empezar a tener admiradores. ¿Para qué querían que tuviera admiradores? Para detectar a gente que pudiera ser riesgosa para la seguridad de los israelíes en México. Y así le crean toda una campaña muy fuerte. Hay que mencionar que Margolis, bien entrenado, no por el Mossad, pero sí por las fuerzas de defensa israelí, pues hizo varias cosas como esta, entre ellas crear a grupos de neonazis para que se enfrentaran entre sí, los de Guanajuato contra los de Jalisco, y se destruyeran solitos. Bueno, Alfredo Jalife realiza esta labor en redes sociales y con el paso de los años pues ya no sirve. Se dan cuenta que pues México realmente no tiene tantos, sí tiene uno que otro loquito antisemita, pero nadie de tan mala entraña como los que actuaron en Argentina y con otros intereses. Y entonces le dan las gracias a Jalife y entonces él ya opera por su cuenta con lo que había aprendido, con lo que le conoce, por ejemplo, a Castañeda, que fue el canciller de Vicente Fox y que operaba en el edificio Omega en la calle de Campos Elíseos en Polanco. El Jalife se presenta a la embajada de Irán, que es el enemigo mortal de Israel, y les ofrece información privilegiada de los sionistas. Esta palabra sionista se ha vulgarizado demasiado, sin embargo, pues sí se conviene internacionalmente que habla sobre los extremistas de Israel. En realidad el sionismo era un movimiento socialista. En los campos, en los kibbutz y en los campamentos judíos, ondeaba la bandera rusa al mismo tiempo que la bandera con la estrella de David. Pero en 1967, con la guerra de 7 días, pues se sabe que Rusia ha patrocinado a los palestinos, que ha patrocinado actos terroristas, y entonces el sionismo
se radicaliza y rompe con la Unión Soviética. Sin embargo, toda esta información fue muy bien aprovechada por Alfredo Jalife, quien pues se convirtió en primero en un espía en México para Irán, posteriormente trabaja para Novosti, trabaja para la agencia TASS, trabaja para Sputnik y otros medios pues que se suponen anticapitalistas y uno de ellos es el de Hispan TV. Bueno, pues en cuanto luego corren de la Embajada de Israel, Alfredo Jalife empieza duro y dale, duro y dale, duro y dale contra todo lo que parezca judío. Así agarra a Claudia Sheinbaum, por ejemplo, como una de sus víctimas, e incluso gente de izquierda, como un columnista de La Jornada, se pelea a muerte con Alfredo Jalife por los insultos que éste realiza contra Claudia Sheinbaum. Este periodista se llamaba Jaime, por cierto, y pues era un importante colaborador de La Jornada. Bueno, pues es así como Alfredo Jalife, pero la otra labor que hace Jalife, que es muy importante, es la de espía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así se hace millonario en dólares y por supuesto con sus conocimientos de geopolítica, de arameo y del árabe, pues se crea todo un personaje, pero empieza a comprar acciones de empresas armamentistas israelíes que cotizan en la bolsa libanesa de valores. Así es como tiene una conversación con su representante, con el director de bolsa en el Líbano, que es grabada, esta sí, por el Mossad, y la pasa a México, y en México se la pasan a el medio más de izquierda que se les ocurre, que era el de Sala de Prensa. Bueno, ahora Sala de Prensa, antes era el Sendero del Peje, y se la filtran a el director, quien así exhibe una conversación en la que Jalife, prácticamente llorando, le dice a su asesor de bolsa que él ya tenía 5 millones de dólares y que ahora ya nomás tiene 2 y que sufre mucho pues Jalife con esta situación. El asesor le dice, no te preocupes, mira, ya va a haber, la bolsa sube y baja, etcétera. Pero este señor Jalife, que dice que se dice gente de izquierda, que es muy importante en Demos, pues también se incrusta en la jornada con Carmen Lira Saade, que también es libanesa, y por eso le da tanto poder. Además, Jalife le consigue mucho dinero de publicidad a la jornada que le da el gobernador, el entonces gobernador de Chiapas, nieto del doctor que empieza por ayudar a Alfredo Jalife. Pero pues Jalife no solamente trabaja para él, empieza a lavar dinero para políticos del Partido Revolucionario Institucional, a quienes los convence de invertir en lo que él llama la Suiza de América, de Asia, en Líbano, y entre ellos, bueno, aquí sí no tenemos las pruebas, pero le podemos dar las iniciales de uno de esos políticos de gobernación que lo protege. Las siglas son Emilio Chaufet Chemor. Bueno, pues este es Alfredo Jalife, el espía, el porro de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hoy representa el antisemitismo. En una conferencia de prensa le preguntan, bueno, infiltra Jalife a un pseudo periodista, quien le pregunta al presidente López Obrador si no incluiría a Jalife en su gabinete. Y el presidente López Obrador contesta una de sus peores frases en la historia de su presidencia. El señor Jalife es una buena persona. Bueno, esto provoca la indignación de todos los que lo conocemos, hombres, mujeres, feministas,
eh, personas de origen judío, personas que han luchado siempre contra los insultos a las mujeres, contra la misoginia, firmamos una carta pidiéndole al presidente López Obrador que ni se le ocurra poner a ese alacrán en el gabinete. Y bueno, precisamente a partir de ahí fue el último diálogo que hubo entre el presidente López Obrador y personajes como Enrique Krause o el ex periodista, porque ahora no es periodista, es un palero propagandista de Roberto Madrazo. Me estoy refiriendo, por supuesto, al hombre este que hacía montajes a favor de Genaro García Luna. Y bueno, pues ahí se rompe esta relación. En el próximo capítulo le vamos a hablar de quién es Patricia Mercado, una mujer que tiene una preparación política que no tiene nadie, porque el propio presidente López Obrador toca de oído, tiene una gran convicción social. La compañera Claudia Sheinbaum, bueno, pues sí hizo política desde la universidad en el CEU. El propio Marcelo Ebrard, bueno, pues la ha hecho sobre la práctica, pero formación política, ninguno, ni ninguna tiene la de Patricia Mercado. Esto se lo vamos a hablar en la segunda parte de esta serie sobre los juicios de López Obrador.